a la unidad. Y bueno, voy a iniciar diciendo porque realmente dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 17, cuando Jesús ora por los discípulos, que si somos uno, y su oración era que fuéramos uno, es decir, que estuviéramos en unidad, el mundo iba a creer que realmente Jesús fue enviado. Entonces, si lo ponemos a la inversa, cuando no estamos actuando en unidad, nosotros mismos ponemos piedra de tropiezo para que el mundo crea que Jesús fue enviado. Es decir, cuando no actuamos en unidad, nosotros mismos desacreditamos el mensaje de salvación que estamos dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo contrario a unidad es la división, ¿no? Y donde hay división, generalmente hay murmuración, hay rebeldía, y son cosas que son piedra de tropiezo efectivamente para que las personas crean. Por eso es que Dios y Jesús específicamente oró en el Nuevo Testamento para que nosotros pudiéramos vivir en unidad. Y entonces voy a hablar de unos casos de rebeldía, específicamente ahorita voy a enfocarme en rebeldía, de cómo precisamente se gesta esta división que no nos deja actuar en unidad. Y si me acompañan, por favor, al capítulo 15 de Primera de Samuel, vamos a ver un ejemplo de cómo empieza a gestarse esto, ¿sí? Entonces vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Es el capítulo donde precisamente el rey Saúl desobedece y es desechado. Empezamos en el primer versículo a leer, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Entonces, aquí Saúl, en este pasaje estamos viendo cómo Saúl recibió de parte de Samuel una instrucción muy precisa de qué es lo que tenía que hacer. Y le dice Samuel de parte de Jehová: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Esta es una indicación muy precisa: destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, cualquier cosa con vida tenía que ser destruida. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista a Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, en lugar de seguir la indicación de acabar con todo lo que encontraran con vida, se quedaron con los animales que consideraron mejores y también le perdonaron la vida al rey, que era contrario exactamente a la indicación que se les había dado en el versículo 3. Y entonces después dice: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y aquí voy a empezar a detenerme. Una de las primeras cosas que nos hace no actuar en unidad es precisamente la rebeldía que surge cuando uno no hace exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Aquí en el caso de Saúl, le habían dado una indicación precisa y él no la cumplió, y sin embargo lo peor de todo es que cuando es confrontado miente, ¿no? Porque entonces le dice Saúl: he cumplido la palabra de Jehová, cuando no había sido cierto, o sea, no había obedecido. Y
todavía cuando es confrontado, pues tuvo el descaro de decir que sí lo había hecho. Dice, Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que oigo con mis oídos. O sea, es diciéndole, ¿para qué me dices mentiras si estoy escuchando ahí que no me obedeciste, que no obedeciste lo que Dios te dijo? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y aquí hay algo muy interesante que Dios me mostraba de a veces cómo funciona la rebeldía de forma muy sutil. Hay una rebeldía que es muy abierta, cuando abiertamente vamos en contra de la palabra de Dios, cuando abiertamente vamos en contra de la autoridad que Dios ha puesto, pero hay otra forma de rebeldía que es muy sutil, la que quiero abordar ahorita, cuando hacemos como que obedecemos, pero en realidad no estamos obedeciendo, que es lo que estaba haciendo Saúl, porque le dice Saúl a Samuel, el pueblo quiso perdonar lo mejor de las ovejas. Número uno, le echó la culpa a los demás, ¿no? Y no sé si se han topado gente que desobedece y luego, bueno, es que todos quisieron, ¿no? Así cuando el maestro pregunta, bueno, es que todos quisieron, o sea, como, pues yo seguí la corriente, ¿no? Es que fue cosa de todos opinaron, todos estuvieron de acuerdo. Y más o menos era en el sentido en el que iba Saúl, no, pues es que el pueblo, ¿no? O sea, como diciéndole a Samuel, no fue nada más cosa mía, los demás me dijeron. Y la otra es esta forma de rebeldía que se esconde, donde finges que lo hiciste por servir a Dios. Y es aquí donde se vuelve más delicado, porque es lo que estaba haciendo Saúl. Dice, regresa al versículo 15 del capítulo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, es decir, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios en aquella época a Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros lo hicimos, o desobedecimos para servir a Dios. Y Dios me mostraba a veces cómo este argumento sigue presente muchas veces entre los cristianos cuando estamos actuando en rebeldía y justificamos la rebeldía que lo hicimos para servir a Dios, cuando al final de cuentas estamos haciendo algo que Dios no nos pidió que hiciéramos. ¿Sí? Y esto es muy delicado, ¿sí? Porque precisamente es cuando nos metemos en esas situaciones en las que ante los ojos de los demás vamos a hacer que caiga en descrédito la palabra de Dios. No porque Dios se equivoque, no porque Dios no diga la verdad, sino porque yo con mis hechos estoy poniendo en descrédito lo que Dios dijo. ¿Sí? Y es lo que estaba haciendo Saúl, ¿no? Saúl desobedeciendo, Saúl yendo en contra específicamente de lo que Dios le había dicho, y todavía se justificó diciendo que lo había hecho para Dios, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos con todos estos animales para sacrificarlos a Jehová tu Dios, ¿no? Y todavía ahí está lo delicado, porque así le contesta, a Jehová tu Dios, porque mi Dios no era, ¿verdad? Si hubiera sido mi Dios sí lo obedezco, pero como no era su Dios, pues no pensó en obedecerlo. Y entonces, seguimos en el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, efectivamente, Saúl tenía un llamado de parte de Dios. Saúl había sido llamado por Dios para servir al pueblo como autoridad, pero se le había dado una indicación que no cumplió. Dice, y Jehová te envió, en el 18 estoy, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, es muy interesante cómo por una segunda vez es confrontado y vuelve a responder mintiendo, ¿no? Y Saúl respondió a Samuel, está en el versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, yo obedecí, según él, pero obedeció a medias. Y luego dice, y entonces Samuel, luego le dice en el 21, mas el pueblo, o sea, otra vez echándole la culpa a los demás, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y le contesta Samuel en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Y es aquí algo interesante, le dice Dios, es mucho más importante para Dios obedecer que cualquier ofrenda que le puedas traer a Dios. Y a veces, Dios nos mostraba cómo en la vida cristiana de repente hacemos esto, ¿no? En el servir a Dios, aunque lo estemos haciendo en contra de lo que Él mismo nos ha dicho, luego lo justificamos y luego decimos, bueno, Dios sí te obedecí, pero te estoy sirviendo. Y Dios te está diciendo, sí, pero me interesa más que me obedezcas que tus obras. Porque por eso dice la palabra de Dios en otro versículo que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque todo lo que hagamos, aún así lo hagamos, bajo el pretexto de que estamos haciendo para servir a Dios, si no va conforme a la palabra de Dios, estamos desobedeciendo, ¿sí? Y eso es muy delicado, y entonces por eso le dice Dios, le dice Samuel, el profeta, a Dios le complace más que le obedezcas, más allá de lo que hagas, más allá de tus ofrendas, más allá de tus acciones. Y hay algo muy interesante lo que dice el versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo alguna vez me preguntaba, o sea, ¿por qué compara la rebeldía con la adivinación y con la idolatría? Y Dios me mostraba porque la idolatría es poner tus ojos en todo aquello que no es Dios, ¿no? Y tú puedes idolatrar a una persona, puedes idolatrar a un objeto, al dinero, a muchas cosas puedes poner tu adoración antes que a Dios. Pero cuando se trata de rebeldía, se trata de idolatría, porque estás poniendo tu opinión por encima de la de Dios. ¿Sí? Por eso es equivalente a la idolatría. Porque estás considerando que tu palabra, tu forma de pensar, es mucho más importante que lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso dice aquí el versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, es decir, cada vez que tú haces algo en contra de lo que Dios te ha indicado, en contra de lo que dice su palabra, estás diciéndole a Dios, es más importante lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero hacer, antes que lo que tú has dicho. ¿Sí? Y muchas veces nos pasa cuando actuamos en rebeldía, y no actuamos porque a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que como Saúl, ¿no? Obedecemos la palabra de Dios, pero a medias. O sea, es que sí estoy obedeciendo, pero solamente la parte que a mí me conviene, la parte que a mí me acomoda, la parte que me gusta, y esta otra parte la ignoro y luego me justifico diciendo, bueno, es que sí estoy obedeciendo, pero solo tomé lo que a mí me pareció más conveniente, ¿no? Y a todos en algún momento nos ha pasado, y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, y fue lo que hizo Saúl. Saúl sí fue a la guerra, fue lo que Dios le indicó. Saúl sí fue y acabó con todos los de Amalek, pero no acabó con el rey y no acabó con los animales como se le había pedido. Y entonces es como este pasaje tomarlo para nosotros analizarlo, cómo saber si estoy en rebeldía, si todavía hay partes de mi vida en donde la palabra de Dios o lo que dice la Biblia me brinca y le quiero acomodar. Y lo que en realidad sucede es que Dios no va a modificar la palabra para que se acomode a nosotros. Al revés, nosotros nos tenemos que acomodar para ajustarnos a lo que Dios dice, y entonces es cuando nos va a ir bien. Y a veces Dios nos muestra cómo esto sucede, y sucedió en el Antiguo Testamento y sigue sucediendo en que de repente nos dejamos llevar por lo que todo el mundo está haciendo, porque ojo, la rebeldía no es una cuestión de democracia, por así decirlo. O sea, no se trata que si todos piensan que lo correcto es hacer tal cosa, todos lo tengamos que hacer. Así va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo capítulo 32, que es un caso un tanto similar. Si me acompañan, Éxodo capítulo 32. Con la humedad se me pegaron las hojas. Dice en Éxodo capítulo 32. Está hablando aquí de la creación del becerro de oro. En contexto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés es llamado al monte para hablar con Dios y que ahí Dios le diera la ley, etcétera, por la que se iba a regir el pueblo ahora libre, pues la gente de repente se asustó porque Moisés no regresaba, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo allá arriba hablando con Dios, y entonces entran en pánico y hablan con Moisés, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque Moisés
Moisés no regresa, ¿no? Y entonces leímos ahí en el capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y de la forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y es un caso muy similar, ¿no?, a lo que vimos ahorita con Saúl. El pueblo dijo: esto es el Dios que nos sacó de Egipto, y Aarón lo justificó diciendo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, nuevamente era una situación en la que vamos a hacer como que obedecemos, pero no estamos obedeciendo, ¿no? Porque dice Aarón: vamos a hacer fiesta para Jehová mañana. Y entonces esa era la justificación, ¿no? O sea, lo estamos ofreciendo para Dios. A pesar de que Dios muchas veces había dejado claro que es un Dios celoso que no quiere que adoremos a otros dioses, ¿no? Y entonces, bueno, en el contexto, obviamente la fiesta que arman llega hasta oídos del monte y Dios le dice a Moisés que baje a controlar al pueblo. Y vemos otra vez aquí en el versículo 21 al 25 la justificación que da Aarón a Moisés cuando es confrontado. Nos brincamos hasta el 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que el varón nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, nuevamente Aarón tomó la misma actitud que Samuel. Pues es que el pueblo dijo, los demás quisieron, todos votaron, todos estuvimos de acuerdo, a pesar de que no era lo que tenía que haber hecho. Y yo le respondí, estoy en el 24: ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos. Y aquí es algo importante, estaba hablando ahorita de cómo esta rebeldía muy sutil de repente causa división. Y aquí lo importante, tanto en el caso de Aarón como en el caso de Saúl también era autoridad, era el rey, ¿no? Entonces, el pueblo entró en rebeldía porque las autoridades lo permitieron. Y aquí mismo lo dice: porque Aarón lo había permitido. Y el problema, o lo que le conflictó a Moisés en ese momento cuando confrontó a Aarón, no es si el pueblo desobedeció o no solamente, sino, como dice aquí, porque Aarón lo había permitido. Y esta es una exhortación también hacia los líderes. Cuando tú estás liderando un grupo, tu justificación delante de Dios no va a ser: es que todos dijeron. Y Dios te va a contestar: ¿y por qué lo permitiste? ¿No? ¿Por qué tú permitiste que se murmurara? ¿Por qué tú permitiste que se hablara mal de tal persona? ¿Por qué tú permitiste que fueran y hicieran tal cosa? No se trata de decir todos quisieron y yo nada más los obedecí, ¿no? Aquí como Aarón, esa fue su actitud, ¿no? Pues todos quisieron y yo les hice el becerro, ¿no? Yo nada más obedecí. Cuando pues era al revés, él era la autoridad, él era el sacerdote, ¿no? Y eso es lo que se está diciendo aquí, dice: porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y aquí vuelvo al punto que estaba diciendo de la división, ¿no? Como con estas situaciones, de repente si permitimos que se sigan infiltrando en la iglesia, estorbamos al testimonio que damos hacia los demás, ¿no? Esta situación, dice Moisés, fue para vergüenza hacia los enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque son las situaciones donde si permitimos que se meta la rebeldía y la desobediencia a Dios, entonces acarreamos eso, ¿no? Que se vitupere el nombre de Dios. Y por eso nos dice cuál es nuestro fundamento, cómo saber cómo obedecer a Dios, ¿no? En el caso de los hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí todavía no se les daba una ley escrita, apenas se las estaban dando cuando pasó lo del becerro de oro. Y en ese sentido era un poco más difícil obedecer a Dios. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, y lo más importante, dice la palabra de Dios en Hebreos, ahorita no traigo el versículo a la mano, pero dice que fue escrita en nuestros corazones.
Y ahí es algo muy importante que tiene que ver con el corazón. No se trata como de obedecer las leyes así al pie de la letra, sino de tener un corazón dispuesto para atender lo que Dios quiere para mí. De tener un corazón dispuesto a poner por obra la palabra de Dios. De tener un corazón dispuesto a estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y cómo tengo que obrar. Sobre eso tiene que ver con el corazón. Y por eso nos dice la palabra de Dios, en tanto en Proverbios 3, del 5 al 7, como en Job 37, 2, dice la palabra de Dios ahí que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, es decir, no se trata solamente de lo que yo creo o de lo que yo pienso o como de yo creo que se tienen que hacer las cosas, sino como Dios dice que debemos de obrar. ¿Sí? Y a veces pasa que de repente juzgamos porque decimos, bueno, es que fulanito, la autoridad fulanita de tal líder o tal autoridad está mal. Y entonces por eso yo me justifico diciendo que por eso soy rebelde, por eso caigo en murmuración, por eso genero división. Y no se trata de eso. La Biblia dice en Romanos 13, versículo 1 al 2, que nos debemos de someter a las autoridades, porque las autoridades han sido establecidas por Dios, y además dice, y el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo establecido por Dios. Y este es el meollo del asunto que a veces no terminamos de captar, que a veces el rebelarnos no es que estemos yendo en contra de fulanito, de perenganito, estamos yendo en contra de lo que Dios estableció, y eso es lo delicado, y eso es lo que genera división en la iglesia. ¿Sí? Dice también la palabra de Dios en Lucas 11:17, y es aquí el punto, por eso hablaba de que tiene que ver con unidad, que una casa dividida no permanece. O sea, es decir, en el momento en que hay división, es imposible poder seguir construyendo, porque hay dos visiones que jalan para dos lugares distintos. Como ya nos han enseñado, la palabra división significa dos visiones, ¿no? Y entonces, si la autoridad me está diciendo que vaya para un lado, pero yo pienso que se tiene que ir para el otro, y entonces murmuro y jalo para el otro lado, lo que estoy haciendo es generando división. A lo mejor no lo hago conscientemente, pero al haber división, entonces dice la palabra de Dios que una casa dividida no permanece. Donde hay división, entonces no vamos a poder seguir construyendo y edificando para el reino de Dios. Y hay algo muy interesante. La palabra de Dios dice que David era un hombre con un corazón conforme al de Dios, porque a pesar de sus grandes errores llegó a hacer varias cosas dignas de admirar, en cuanto, por ejemplo, uno, que podemos decir su actitud ante la autoridad. Y dice, sí, acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 24, y vemos, aquí está hablando de David cuando es perseguido por Saúl. Ya vimos cómo en el capítulo 15, un poco antes, Saúl fue desechado como rey. Y entonces, después de ser desechado como rey, Saúl supo que su sucesor iba a ser David. Y entonces lo empezó a perseguir a muerte, porque le tenía coraje, ¿no? Y David pudo haber tomado una actitud de, bueno, pues él como rey se equivocó, él pues ya no merece mi respeto, ¿no? Porque luego a veces hasta usamos ese tipo de frases. No, pues fulanito como ya se equivocó en esto y en esto y en esto, no merece mi respeto. Sin embargo, la actitud que tomó David fue muy distinta. David tuvo que salir huyendo, y leemos entonces en 1 Samuel, capítulo 24, el versículo 1, dice, y cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomaron Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aquí vemos otra vez otra situación en la que la gente le calentó la cabeza al líder diciéndole, mira, aquí está el que te perseguía, ¿no? Le dice, Dios lo puso en tu mano, ¿no? Para que lo mates y entonces ya no te esté persiguiendo. Y entonces fue David, le cortó la orilla del manto a Saúl, y dice en el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me ha guardado de hacer tal cosa contra
mi Señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Es decir, David teniendo la oportunidad de matar al rey que lo estaba persiguiendo, que casi podía decir estaba en una situación de su vida o la mía, aún así David tomó la actitud de yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Motivos David tenía para matar a Saúl varios, lo estaba persiguiendo. Saúl como rey había sido desacreditado directamente de Dios. Dios ya le había dicho que ya lo iba a quitar de ser rey. Dios ya le había mostrado a David que él era el sucesor al trono. Y aún así David no metió las manos para adelantar el proceso. Dejó que Dios se encargara de la situación y por eso dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. O sea, es decir, David reconoció que a pesar de que Saúl se había equivocado, Saúl seguía siendo el ungido de Jehová. Y entonces, cuando vemos una situación incluso en alguien de autoridad, sobre todo en el reino de Dios, que puede estar pasando por una situación que no es la correcta, nuestra situación debe ser como la de David. Decir, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Yo no voy a hablar mal de la persona que Dios ungió, porque ese no es mi papel, Dios no me ha puesto de juez, ese no es mi lugar, a mí no me corresponde hacerlo. Dice la palabra de Dios también en Santiago 1:20 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo David. David no dejó que su ira, porque yo me imagino que coraje le tenía, porque lo venía persiguiendo y lo quería matar. Pero David no dejó que su coraje y su ira interviniera para que Dios mostrara su justicia. Y Dios mostró justicia y después puso a David en el lugar que le correspondía. Pero no fue por la mano de David, no fue porque David fuera a hablar mal de Saúl, no fue porque David estuviera dividiendo gente en contra del reino, fue porque dejó que Dios se encargara de la situación. Y es una de las situaciones por las que se puede decir de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque teniendo la oportunidad de matar a aquel que lo perseguía a muerte, prefirió decir, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y entonces, acompáñenme para finalizar ya a Filipenses capítulo 2, donde si regresamos a este punto en el que decimos, el decir yo opino, yo creo, el actuar en rebeldía es como idolatría, lo contrario a eso es la humildad. Es el decir, mi opinión no es la más importante, voy a dejar que la opinión de Dios vaya sobre mi opinión. Esa es la humildad. Y la humildad nos enseña aquí el capítulo 2 de Filipenses, nos lleva precisamente a estar en unidad. El decir, voy a dejar por un momento de lado mi opinión y voy a dejar que se haga lo que Dios dice. O voy a dejar por un lado un momento lo que estoy sintiendo por poner a los demás por encima de mí. Porque eso es lo que nos lleva a actuar como uno solo. Vemos aquí en el versículo, en el capítulo 2. Sí, ya sé, ya. Bueno, es que de repente como que no. Ahí está. Filipenses capítulo 2 dice. Empezamos en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, es decir, todos en el mismo fluir, todos en la misma dirección, todos sobre la misma visión. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y precisamente fue lo que hizo David en la cueva con Saúl. Actuó con humildad considerándolo a Saúl superior, a pesar de que las actitudes de Saúl no eran dignas de ser consideradas superior. Pero la actitud humilde de David fue esa, él es superior a mí y yo no voy a meter mano aquí, ¿no? Y es lo que nos dice aquí en el capítulo 2, que si queremos estar en un mismo sentir, en un mismo amor, en una misma cosa, entonces debemos ser humildes y considerar a los demás como superiores. Eso nos va a llevar a desechar precisamente las contiendas, las divisiones, las palabrerías, la rebeldía y a poder actuar en unidad, porque dice aquí en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces en el versículo 5 empieza a darnos el mayor ejemplo de humildad que hay, que dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús no le importó su condición de Dios
para humillarse. y dar la vida por nosotros. Con mayor razón a nosotros no nos debe de poder nuestra situación por dejar que los demás vayan un paso adelante si es necesario a veces. ¿Por qué? Por caminar en unidad, que es Precisamente lo que nos está enseñando este versículo, es el capítulo 2. Para poder estar en un mismo modo. unánimes, para que esa unidad sirva de ejemplo para mostrar que Cristo vino a la tierra, para estar todos en un mismo sentir, en un mismo amor, debemos de desechar toda contienda, toda habladuría, toda rebeldía y ponernos todos en la misma sintonía de Jesús, que es dejar que los demás vayan por delante de mí, aunque a mis ojos así no lo parezca. ¿Sí? Los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por escucharme.